Si se pregunta a los grandes pintores de los últimos 2 siglos quién es el mejor retratista de la historia, la respuesta será Velázquez. Fue un artista que transformó la imagen de la corte española del XVII y renovó el autorretrato con un nivel de realismo desconocido hasta entonces. Grandes artistas. Velázquez. Diego Velázquez de Silva nació en Sevilla en 1599, en una España en la que los nobles aún gozaban de las riquezas del descubrimiento de Colón 100 años antes. Sus padres, de clase media, mantenían lejanas relaciones con la nobleza y encontraron insólito que decidiera ser pintor. La pintura era un oficio vil en aquel tiempo, al nivel del labrador o del herrero. Pero Velázquez recibió una educación y pudo elevarse por encima del nivel de un artesano de provincias. A los 11 años fue aprendiz de este pintor local, Francisco Pacheco, con quien permaneció 6 años aprendiendo el oficio de pintor. Esta es la primera gran obra de Velázquez. Es un gran cuadro, y más si pensamos que lo hizo a los 20 años. Es El aguador de Sevilla, y muestra una escena cotidiana de un hombre vendiendo agua a otras 2 personas. En primer plano hay un joven con una copa en la mano, y en el segundo plano, surgiendo de esta extraordinaria oscuridad, vemos a un personaje bebiendo. El aguador recibe una luz casi teatral. Algunos críticos han hablado de una alegoría de las 3 edades del hombre, de la juventud a la madurez y a la ancianidad. En el arte español, este tipo de pintura se llama bodegón, que entonces era una taberna, y esta es una escena de taberna. En la literatura española, el aguador simboliza a los personajes de ínfima categoría. Pero lo que hace Velázquez es, sin idealizarlo, presentarlo como un hombre de serena dignidad, una persona real y respetable que hace su trabajo y no como un villano. Este sentido del realismo es algo sin precedentes en la pintura sevillana. Su maestro Pacheco estaba bien relacionado, y esto fue vital para el futuro éxito de Velázquez, pues así es como el conde duque de Olivares, mecenas de las artes y poderoso valido del joven rey Felipe IV, se fijó en él. Olivares mostró interés por el talento precoz del joven Velázquez y supo que ambicionaba ser pintor de la corte. Cuando uno de los 6 pintores de corte murió y hubo una vacante, Olivares aceptó que el joven de 24 años viajara a la capital para ser presentado al rey y hacerle un retrato. Este retrato a tamaño natural del rey Felipe fue uno de los primeros encargos de Velázquez en la corte. Debió de sentirse abrumado por la tarea. El rey era el hombre más poderoso de Europa y Velázquez un joven pintor sin experiencia. Es un cuadro imponente que refleja el aspecto que el joven Felipe, aún adolescente, tendría ante sus invitados, distante e inexpresivo. El rey vestía un ropaje negro, muy adecuado al estilo velazqueño de esta época, basado en una sobria paleta de marrones, negros, grises y blancos. Pero además de reflejar la imagen del rey, con su mandíbula de Habsburgo, el cuadro cumple otra función: comunicar a todo el que lo observe la actitud del nuevo rey. El papel en la mano derecha simboliza sus tareas administrativas, pero su mano izquierda descansa en el pomo de la espada, símbolo de su papel de defensor del país. El cuadro tuvo una importancia personal para Velázquez. Señala el principio de una larga y estrecha relación entre el monarca y el pintor. Velázquez hizo muchos retratos del rey en los años siguientes, mostrando la imagen real como quería Olivares. Eran imágenes de la monarquía tanto como de un rey concreto. Era algo como las relaciones públicas actuales.
Había que promocionar a Felipe ante sus súbditos como un líder capaz, presentándolo con armadura, cazando o a caballo. Felipe IV había heredado de su abuelo Felipe II una colección de pintura que incluía obras de Tiziano. Como consecuencia, creció el interés del joven monarca y sus conocimientos sobre el arte. Cosa insólita para un pintor de corte, se dio a Velázquez un estudio en el Alcázar Real entre los aposentos de Olivares y los del rey. El trato de favor de Velázquez empezó a despertar envidias, sobre todo en otros pintores que difundieron el rumor de que solo sabía pintar cabezas. Cuando el rey le comentó esto, Velázquez dijo: «Me halagan, no sabía que se podían pintar cabezas especialmente bien». Pero Felipe IV decidió aceptar el farol y organizó un certamen que es uno de los acontecimientos legendarios más famosos de la pintura del siglo XVII. La competición era muy compleja. Había que pintar un cuadro para el Alcázar en el que se viera al padre de Felipe IV, Felipe III, expulsando a los moriscos. Otros 3 pintores de la corte participaron y los 2 jueces eran expertos en novedades pictóricas y favorables al estilo que Velázquez quería desarrollar. Solo podía haber un ganador, y a mediados de 1627, Velázquez fue proclamado vencedor y desde entonces su situación como pintor de corte fue prácticamente intocable. Creo que ganaría Velázquez. Para el ambicioso Velázquez, el punto de inflexión de su carrera estaba aún por llegar. En 1628, a los 29 años, conoció al gran pintor y diplomático de los Países Bajos, Peter Paul Rubens. Los últimos años habían visto no pocas riñas entre las cortes de Inglaterra, Francia y España. El gobernador de los Países Bajos españoles envió a Rubens para preparar el terreno para un tratado de paz con Inglaterra. Rubens encontró tiempo para estudiar la colección de pintura de Felipe IV. Velázquez lo acompañaba, viendo en el experimentado artista su modelo ideal de cortesano ambicioso y pintor de éxito. Alentado por Rubens, Velázquez solicitó permiso para viajar a Italia en 1629 para ampliar sus conocimientos artísticos más allá de los horizontes de la colección real. Pasó la mayor parte del tiempo en Roma admirando la magnificencia de las artes renacentistas y clásicas. Lo aprendido en Italia resulta evidente en la fragua de Vulcano, pintado en Roma en 1630. Es una escena mitológica. Apolo aparece ante Vulcano para avisarle de la infidelidad de su esposa con Marte, el dios de la guerra. Queda fijado el momento en que los trabajadores incrédulos se quedan de piedra al oír la noticia. Y aquí puede verse el genio de Velázquez. Los cuerpos son puras creaciones clásicas, inspiradas en sus hallazgos en Italia y en su estudio de la escultura clásica, pero caras y expresiones revelan el desarrollo del naturalismo velazqueño. Las reacciones van desde el estupor a la incredulidad, pero con sobriedad. Solo rostros y ojos transmiten emociones mediante una sutil inclinación de la cabeza o un ceño fruncido. Estudiando directamente la naturaleza, sin reproducir servilmente técnicas pictóricas, Velázquez había logrado lo que otros no consiguieron: dar vida y emociones a una figura pintada. En 1631 Velázquez volvió a España e inició el periodo más creativo de su carrera. Olivares acababa de regalar otro palacio a la monarquía española, el del Buen Retiro, que había que decorar. Velázquez se implicó a fondo. Se encargaron 12 escenas de batalla para el amplio Salón de los Reinos. La mejor fue esta de Velázquez. Muestra la rendición de Breda, ocurrida en 1625, cuando esta ciudad holandesa se rindió a las fuerzas españolas. Se trataba de algo reciente, por lo que el cuadro tiene cierto aspecto documental.
Pero Velázquez deforma la realidad para hacer una afirmación moral y política. En el centro están los dos comandantes, a la derecha el general español, Spínola, y a la izquierda el comandante holandés, Justino de Nassau. En realidad, este nunca entregó las llaves de la ciudad, sino que se retiró al cabo de 3 días. Y un general español tampoco hubiera desmontado jamás para ponerse al nivel del comandante holandés. Pero se muestra el espíritu generoso de los españoles. Es la imagen caballeresca de la superioridad moral de la España católica. Fíjense en la mano consoladora que el general pone sobre el hombro de su rival derrotado. El éxito de este cuadro está en el tratamiento de los personajes. De nuevo se identifica con el hombre corriente, pero también modifica su foco de atención al pintarlo, como nosotros nos enfrentamos a una multitud. A veces las caras nos aparecen en relieve y otras se difuminan en la distancia. Y hay otro bonito detalle de Velázquez. A la derecha del cuadro, con un elegante traje gris verdoso y un sombrero con pluma blanca, está el propio Velázquez, mirando cómo contemplamos su obra. En primer plano, en la esquina derecha, vemos un papel en blanco. Ahí es donde debería firmar. Pero a estas alturas, la autoría ya era evidente. Ya no es solo un artista seguro de sí mismo, sino también bastante orgulloso. A partir de 1630, Velázquez se dedicó sobre todo a los retratos del rey y de la familia real. Pero también pintó retratos de los gentileshombres de placer, enanos y bufones de la corte. Estos payasos divertían al rey con sus trucos, sus chistes y sus ocurrencias. Algunos estaban tullidos, como el bufón Calabacillas, que Velázquez retrató con simpatía. En este retrato de Sebastián de Morra muestra a una persona muy inteligente. Su actitud es de gran dignidad, incluso desafiante, y su mirada muy intensa. En estos retratos Velázquez relaja su técnica. El tratamiento de los rostros es casi perfecto, pero se ha permitido más libertad con las ropas y los fondos para que nada distraiga de la intensidad de la mirada. La década siguiente fue turbulenta para el rey. Hubo revueltas en Portugal y en el norte de España. El conde duque cayó en desgracia y el rey lo desterró. El poderoso imperio español iniciaba su decadencia. También fue una época de tragedias personales para el rey. En 1644 murió la reina Isabel y 2 años más tarde su hijo Baltasar Carlos. Velázquez había pintado numerosos retratos del joven príncipe, entre los que destaca este por el uso luminoso de los colores que le da una actitud monumental y un toque de ligereza. Fue una época tranquila para Velázquez en cuanto a sus retratos cortesanos, pero el rey tenía más ideas para el artista. Se le ordenó volver a Italia para adquirir más cuadros para la colección real y descubrir jóvenes artistas de talento para pintar unos frescos en el Alcázar. El año vivido en Roma generó algunos de los mejores logros de Velázquez en el retrato. Empezando por este de Juan de Pareja, el ayudante de Velázquez, más conocido como el esclavo de Velázquez, algo común en la España del siglo XVII. Él preparaba sus pinturas y sus telas, pero también era un oscuro artista, un artista frustrado que, según se cuenta, logró introducir sus propios cuadros en el estudio de Velázquez y cuando el rey Felipe los vio, declaró que no podían ser las obras de un esclavo y, según la leyenda, le dio la libertad. No sabemos si es cierto o no, pero por la manera en que lo retrató Velázquez podemos afirmar que le tenía un gran respeto. Es un retrato ennoblecedor. Es como un Otelo moderno, un hombre de origen magrebí, retratado con cuello de encaje y un ancho cinturón que revela una categoría muy superior a la de esclavo, y unos ojos muy penetrantes que se encaran con el espectador desde una noble distancia.
Lo esencial del cuadro es cómo ha sido pintado. Velázquez, empleando únicamente 4 tonos distintos, del blanco al gris, al marrón y al negro, logra una sinfonía muda de colores. Realmente les da vida. El fondo son pinceladas apenas visibles, pero que pueden distinguirse de cerca. Aquí pueden verse las capas de color. Y fíjense en la manga de terciopelo. Al acercarnos, distinguimos estas pinceladas grises ligeramente difuminadas por encima de la oscura superficie marrón y negra. Y esto es lo que produce el efecto de los reflejos de luz en las mangas. Al alejarse da impresión de materia lustrosa. La acogida a esta obra fue muy calurosa. Se mostró en una exposición en el Panteón de Roma en 1650 y artistas de todo el mundo que estaban en la ciudad, la capital del arte, fueron a verla. Según Palomino, biógrafo de Velázquez, alguien dijo que las demás obras eran pintura, pero que esta era la verdad. Nosotros podemos seguir admirándola en el siglo XXI, pero lo extraordinario es que para Velázquez solo era un esbozo. La obra maestra estaba por llegar. Este es el Papa Inocencio X, uno de los hombres más poderosos de la cristiandad. El favor real de Velázquez le abría las puertas del Vaticano y tuvo la oportunidad de conocer a este imponente personaje cara a cara y de retratarlo. Velázquez lo muestra en postura algo torcida hacia el espectador para subrayar su distanciamiento de los mortales, pero parece haberse metido bajo la piel del Papa para revelar un hombre normal, impaciente y algo irritable. Probablemente se le concedió muy poco tiempo para reflejar la semejanza física. Es notable su empleo del color y de las texturas, como en el retrato de Juan de Pareja, que creó con una paleta muy limitada. Solo con diferentes tonos de rojo y blanco destaca la tela de raso del gorro, el terciopelo de la tela de fondo y la piel rubicunda de la cara. Es uno de los más alabados cuadros de Velázquez. Un gran pintor del siglo XX, Francis Bacon, que realizó varias versiones del deslumbrante Papa velazqueño, dijo: «Es uno de los mejores retratos que jamás se hayan pintado». A su vuelta a Madrid, 2 años después, descubrió cuánto había cambiado la Casa Real en su ausencia. El rey se había vuelto a casar con su sobrina de 14 años. Velázquez tuvo que volver a entregarse a sus deberes. Había mucho que hacer en los palacios. Aparte del Alcázar, Felipe IV utilizaba otros 4 grandes palacios en los alrededores de Madrid. El más espectacular era el del Escorial, construido por su abuelo Felipe II como mausoleo familiar y que albergaba los restos de su padre, el emperador Carlos V. La carrera de Velázquez tuvo que desarrollarse en este majestuoso entorno. La cercanía de Velázquez al rey le alejaba de los demás pintores. Había unos cuantos en la corte, pero tenían otros deberes, restaurar cuadros o arreglar marcos. Velázquez no. Rompió con la visión de los artistas en España, pasando de ser artesanos a algo de más categoría. También se le encargó restaurar y decorar muchas salas del Escorial, incluyendo la sacristía y esta sala capitular. Había vuelto de Italia con tesoros de Tiziano, Veronés, Tintoretto y otros muchos que dispuso por todo el palacio. Desde que llegó a la corte y fue nombrado pintor oficial, Velázquez comenzó a acumular títulos. En 1652 recibió el último y más ilustre. Esta vez el rey le nombró aposentador de palacio, después de discusiones políticas en las que se mencionaron otros candidatos, pero Felipe IV quería que fuera Velázquez y así fue. El cargo era rutinario y ceremonial. Al mando de un ejército de criados, tenía que preparar el dormitorio del rey, ocuparse de su ropa y encender el fuego. También era responsable del transporte entre palacios. Más creativo era organizar las fiestas y los bailes. Pero el trabajo le interesaba por 2 razones. En primer lugar, recibía un bonito sueldo y además estaba en el corazón del poder, lo que le daba un inmenso prestigio.
En sus últimos años, la energía creativa y el talento de Velázquez no dieron muestras de cansancio. A los 57 pintó el cuadro más asombroso, enigmático y estimulante de toda su carrera. Su nombre es Las Meninas, las Damas de Honor, pero también se conoce como la familia de Felipe IV. Aquí vemos a Velázquez con el pincel en la mano ante el caballete. En el centro de la escena, la infanta, la joven hija de los reyes, rodeada por sus doncellas de honor. En segundo plano vemos un aya y un guardaespaldas. Y en primer plano, a la derecha, hay dos enanos. Uno le está dando una juguetona o quizás cruel patada al perro que está tan tranquilo en el suelo. Algo ha ocurrido. Todo el mundo parece sorprendido. Los ojos de la infanta están observando. Su doncella le ofrece agua, pero los enanos también nos miran. La clave está en el fondo. En el vano de una puerta se ve la silueta del mayordomo de palacio, el encargado del servicio, mirando. Y si miramos a la izquierda, vemos un espejo. Hay quien piensa que es un retrato de los reyes, pero observen cómo ha pintado Velázquez la luz a su alrededor. Es una imagen reflejada. También hay quien ha dicho que Velázquez está pintando al rey y a la reina y que estos se reflejan en el espejo, pero el ángulo no concuerda. Es un misterio pictórico, pero parece claro que algo ha ocurrido en primer plano, algo que atrae las miradas de todos. La explicación más probable es que el rey y la reina acaban de llegar. Esto convierte al cuadro en un retrato real, inteligente y desenfadado. Mostrar al pintor y a los súbditos en la misma imagen es algo sin precedentes. Y eso es lo que hace Velázquez. Su carrera tras los honores alcanza la cumbre en una pintura en la que aparece como noble, compartiendo el mismo espacio que la familia real, lo que viene reafirmado por el hecho de no estar trabajando en un pequeño taller, sino en una de las grandes salas del palacio en la que pueden verse cuadros copiados de Rubens. Las Meninas es la suma de todo lo que Velázquez ha intentado lograr como artista. Todo está casi científicamente observado. Los personajes están enfocados o no, los detalles controlados, la luz es extraordinaria y hay una sensación de haber captado un momento concreto, como en los bodegones de Sevilla, como si ese nanosegundo en el que ocurren las cosas hubiera sido mágicamente inmortalizado. En lugar de dejarnos ver lo que ha pintado, nos coloca en una posición en la que estamos posando para él, es decir, le da la vuelta a la pintura. Es un reflejo y una refracción que convierte al cuadro en algo fantástico por inasible. Le cambia el sentido y provoca una mirada siempre diferente. A sus 61 años, la carga de sus responsabilidades en la corte se cobró su precio. Después de una larga ceremonia, se sintió enfermo. Murió 2 meses después, en el Alcázar, el 6 de agosto de 1660. Gracias a Velázquez, en España los artistas dejaron de ser mirados como simples artesanos, y demostró que el arte puede ser más poderoso que la propaganda religiosa o política. Sus mejores cuadros fueron como espejos en los que las personas podían verse a sí mismas y a su mundo con mucha más claridad.